No me di cuenta que tenía el micro y ya me estaba arrancando yo también a cantar, y me di cuenta. Qué bonito. Dice una de las frases que ha decidido dejar tantas cosas valuables o valiosas por seguir a Jesús. Y yo no sé qué es lo que tú has dejado por seguir a Jesús, o si aún no sigues a Jesús, no has tenido un encuentro con Él, pero hoy vamos a estar hablando precisamente de lo que cuesta seguir a Jesús. Yo soy un experto buscando vuelos baratos, pero ya Google Flights me ha quitado el trabajo, ahora todo el mundo puede hacerlo. Pero antiguamente muchos amigos me llamaban, Irra, consígueme un vuelo barato. Y me gustaba el ponerme a buscar y encontrar un muy buen precio. Me gustan mucho las ofertas, creo que a todos, ¿no? Pero una de las cosas que más rabia me daba es que ponía antiguamente, yo solía buscar en muchas páginas, pero en muchas ponía desde 29,99, pero luego cuando metías tus datos, al final eran 100 euros. Y qué rabia da que te engañen y la letra pequeña, ¿verdad? ¿Os ha pasado alguna vez que hay una letra pequeña? Bueno, pues nosotros no queremos, los cristianos, no queremos que se nos engañe ni engañar a nadie. Yo me he criado en una familia que nos ha tocado sufrir por el Evangelio. Cuando yo era pequeño, en mi clase, por no estar bautizado en un sitio en Salamanca, en el interior de la Castilla-León profunda, éramos mi hermano y yo los únicos 2 niños del colegio no bautizados, y una profesora decía, pues chicos, os vais a ir al infierno porque sois herejes, no estáis bautizados. Entonces nosotros decíamos, no, la que se va a ir es usted. Y entonces venían los problemas con ella, ¿no? Se llamaba Doña Elisa. No sé si conocería al Señor. Pero mi padre le dijo, mire, mis hijos no van a... Bueno, no somos evangélicos. Entonces no le explicó mucho porque ella dijo, tranquilo, tranquilo. Yo tengo un amigo evangélico en Galicia, sé perfectamente, así que no va a haber ningún problema. Mi padre volvió contento. Y nosotros vivíamos en un pueblo muy chiquitito, que no había colegio, teníamos que ir en autobús e ir a una concentración escolar a unos 8 kilómetros. Entonces, mi hermano, el mayor, me saca solo 11 meses, pero dijeron, mejor que vayan ya juntos al colegio, porque es todo el día, hasta las 5 de la tarde. Entonces, él, en vez de empezar el colegio con 5 años, que se empezaba en aquel tiempo, y empezó ya con 6 en primaria, y a mí me tocó ir pues ya con él el último año de preescolar. Y antiguamente hacíamos preescolar en casa. Pero mi hermano estuvo soñando con ir al colegio, estaba emocionado, quería ir al colegio en vez de tener que hacer el colegio en casa. Y el primer día que volvió llorando. Después de haberle explicado a esa señora que nosotros éramos cristianos evangélicos y la señora dijo que no pasaba nada, que lo entendía. Mi hermano, que había estado soñando con ir al cole 1 año y medio o 2, vuelve llorando que no quiere volver al colegio. Y entonces mi padre dice, ¿qué ha pasado? Y mi hermano casi no quería ni contarlo. Y le dije, pues mira, lo que ha pasado es que esa señora, cuando ha visto que había que empezar rezando, ha visto que no rezábamos, ha dicho, ¿por qué no rezas? Y mi hermano ha dicho, nosotros es que no sabemos rezar. No pasa nada, yo te enseño. Entonces le dijo mi hermano, no, es que no quiero rezar. Entonces le dijo, como no reces, voy a tener que pegarte porque tienes que hacer lo mismo que todos. Y yo me callaba, decía, bueno, la cosa va con mi hermano. Y entonces le decía, reza. Y mi hermano, no, ¡pum! Bofetón. Otra vez, bueno, vamos a probar otra vez. Dios te salve María, repite. Y mi hermano callado. ¡Plá! Bofetón. Y yo miraba y decía, madre mía, ¿cuándo me toque a mí? Bueno, pues nunca me tocó a mí, pero mi hermano llegó y no quería volver. Y por lo menos 3 o 4 bofetones se llevó. Y yo recuerdo que cuando mi padre fue a hablar con la señora, mi padre era una persona que amaba mucho al Señor, pero también tenía su genio, y ella intentó razonar, es que tienen que hacer lo mismo que los demás. Entonces mi padre dijo, mira, como usted es una necia, le voy a decir una cosa, lo que le haga a mis hijos, se lo voy a hacer yo a usted. Y nunca más nos volvieron a pegar por no rezar. Pero qué duro es estar en un colegio con unos 200 niños y ser el único de los pocos que eres el diferente, el raro, al que critican. Recuerdo que cuando era miércoles de ceniza nos encerraban en una habitación, en un despacho, y se iba todo el colegio no sé, creo que les ponían una cruz de ceniza en la frente, y nosotros allí mirándonos como, bueno, ya llegarán. Una mañana entera encerrados. Sufrimos bullying por ser creyentes, hasta el punto de que pues, nos llegaron a pegar, y yo, como era una persona con bastante genio, os cuento una anécdota un poco graciosa. Hubo un chico que era de 8º, además antes se podía repetir muchas veces, por lo tanto este chaval podía tener 16, 17 años y yo 7 u 8 años. Entonces
me pegaba constantemente. Cada vez que me venía era un tiarrón, era un armario, y me pegaba, hereje, y me pegaba. Y entonces yo un día lo iba persiguiendo. Tenía ganas de pegarle, pero no podía. Pero de repente, habíamos comido ya, había comedor, comíamos y después teníamos como 1 hora y media libre, que no sabías ni lo que hacer. Y lo vi que estaba bebiendo en la fuente. Dije, esta es la mía. Entonces fui para allá y le pegué así en la cabeza, con tan mala suerte que se dio en el pitorrito de la fuente, en el diente, en la paleta. No sé no se la llegó a romper, pero me cogió por el cuello, eso sí que lo recuerdo, y yo pensé que moría ese día. No me dio tiempo ni a orar. Menos mal que le vomité los macarrones encima y me soltó. Pero yo pensé que moría. Y un tiempo después, mi padre, evangelizando, se encontró con los matones del colegio, los peores. Y entonces, hablándoles del Señor, los trajo a casa, les compartía con la guitarra. Y entonces, cuando se enteraron que nosotros éramos sus hijos, empezaron a defendernos y nunca más nadie nos tocó en el colegio. Dios tuvo que usar a los matones del colegio para defendernos. Y lo cierto es que yo sufrí por el Evangelio, pero lo más irónico de todo es que yo no era un hijo de Dios todavía. Yo me convertí más tarde. Pero solo por el hecho de ser evangélico o hijo de evangélicos en un pueblo del interior de Castilla y León que todavía no sabían que la dictadura había pasado y que el catolicismo no era la religión oficial de España, sino que éramos un país aconfesional, que no laico, pues lo que sucedió es que sufrimos por el Evangelio. Pero es algo muy pequeño nuestro sufrimiento. Pero yo he podido viajar a Marruecos y he visto cómo personas han sufrido de verdad por el Evangelio. He estado en Madagascar y un chaval me ha dicho, aquí no hay persecución. Es verdad, es un país muy pobre, pero no hay persecución. Pero mi padre es hindú. Y cuando yo no quise seguir el camino del hinduismo y me convertí al cristianismo, me dijo, pues ya no eres mi hijo. Le quitó la paternidad, le quitó el pasaporte y ahora mismo es una apátrida. No puede viajar a ningún sitio porque no figura en ningún lado. Y ha tenido que sufrir esas consecuencias. Pero es que cuando yo estuve en Indonesia, hubo un hombre que habló delante de los 1.800 o 2.000 que habíamos allí en el movimiento Lausana y él nos contó, esta mañana acaba de llamarme mi mejor amigo en Nigeria. Y me llama y me dice, mira, me están apuntando con un arma, me han dejado hacer 2 llamadas, ya he llamado a mi mujer para despedirme y te llamo a ti para decirte que cuides de mi familia. Se oyó un disparo y se acabó la vida de este creyente. Y cuando lo contaba, había gente de toda Europa, de Estados Unidos, que se acercaban, no vuelvas, no vuelvas. Y este chico volvió a su país, no sé nada de él. Pero otro chico pakistaní que estaba con nosotros, él también era súper educado, cariñoso. Y lo que pasa es que estaba un poco loco y me decía, ¿quieres ver mi habitación? Y digo, venga, y me acerqué a su habitación y no entendía porque yo en inglés hablo, pero entre que él hablaba inglés medio mal y yo también, cuando llegué a la habitación, pues entendí qué es lo que quería. Le había tocado una suite con otro misionero danés, pero era tan, por así decirlo, tan romántica que la ducha era totalmente transparente y le daba vergüenza ducharse ahí con el danés. Entonces me estaba diciendo si podía ducharse en mi habitación, que tenía una ducha normal. Nos hicimos amigos. La Semana Santa siguiente, en Facebook me entero que había habido un atentado en Islamabad y que había muerto su hermana, su madre y su padre estaba grave en hospital. Y no sabía si ir a atender a su padre y estar con él o ir al funeral de su madre y su hermana. Y a veces, como tú, lo máximo que te pasa es que se ríen un poquito de que eres cristiano, o a lo mejor ni se ríen porque no quieres decirlo y que tener que pagar el precio de sufrir un poquito por Jesús. A lo mejor no eres consciente de lo que muchos hermanos sufren en el mundo solamente por decir que son cristianos. Y yo creo que el Evangelio no pretende tener letra pequeña. Hay gente que sí lo hace, ¿no? Que te dicen, cree en Jesús y para de sufrir. Hubo una campaña en España así, en Madrid. Pero eso es un mensaje súper engañoso. Hay unos gitanos que yo conozco, Juan Ramón y Rocío, y ellos dicen, ellos cantan muy bonito y una canción que dice, en buen lío te metiste, compañero, ata bien las zapatillas del Evangelio. Dice, en este reino todo consiste en pura negación. Nadie dijo que este caminito fuera fácil, es un camino estrecho y tienes que andar derecho. Este camino consiste en pura abnegación. Y cuanto más ellos cantan, esta canción habla del coste de ser un cristiano. Y no es fácil, nadie dijo que fuera fácil.
Pero es que las cosas fáciles normalmente no tienen un resultado tampoco muy allá. Pero cuando algo cuesta es porque realmente merece la pena. Y hoy os quiero hablar del coste de ser un cristiano. Hemos hablado el primer día de la importancia de saber que somos hijos de Dios, si lo somos, pero que el diablo no nos engañe con una identidad falsa. Tampoco te autoengañes, si no eres un hijo de Dios, eres un hijo de Satanás y vas camino al infierno. Y tu identidad es, eres un pecador que tiene toda la ira de Dios sobre ti. Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa o rechaza creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y si estás aquí y no has creído todavía en Jesús como tu Salvador y no le has entregado tu vida, estás en una situación de peligro. Porque a mí no me gustaría tener la ira de Dios sobre mí. La ira de Dios ya cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario. Y si tú te acoges a su gracia y te pones debajo de Jesús, la ira de Dios ya cae sobre Jesús, pero no llega a ti. Pero los que no están bajo el paraguas de la gracia de Jesús, los que no están protegidos por su gracia, los que no quieren entregar su vida a Él, la ira de Dios está sobre Él. Por lo tanto, no te engañes. La Biblia también dice que cuanto más conoces, a más información de Dios, mayor condenación también. Y es por eso que tienes que plantearte cuál es tu identidad. ¿Eres un hijo de Dios o solo eres una criatura de Dios? Aun siendo una criatura, Él ya te ama, porque estás hecho a su imagen y semejanza. Pero Él quiere que seas su hijo, porque Él vino para eso. Él dejó su cielo y vino a este mundo para que los del mundo podamos acceder al cielo por medio del sacrificio de Cristo. Y yo te animo a que pienses que si ya eres creyente, tu identidad está en Cristo, no es lo que te digan, no es lo que tú pienses o cómo te autopercibas, sino que tu identidad está en Cristo Jesús. Eres un varón, eres una mujer, amado por Dios. Y si eres un hijo de Dios, además eres hijo, amado y valorado. Y no hay cosa más bonita que escuchar de nuestro Padre Celestial: tú eres mi hijo amado, del que estoy orgulloso, en quien tengo complacencia. Igual que Jesús necesitó, o Dios decidió decirle esas palabras preciosas para que comenzase su ministerio y para que pudiese luchar contra la tentación en el desierto, cuando Satanás dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras, si eres, claramente Dios estaba reafirmando su identidad como hijo de Dios. Y nosotros también tenemos que tener clara nuestra identidad como hijos de Dios. Ahora, también esa identidad nos hace ver que tenemos un propósito, hemos sido creados para algo. Y el mundo nos va a querer llevar para otro sitio, nos va a querer conformar, es lo que veíamos ayer. Nos va a meter en un molde para que seamos aquello que el mundo dice en lugar de ser aquello que Dios quiere que lleguemos a ser. Y muchas personas no llegan a ser aquello que Dios quiere porque prefieren seguir sus instrucciones en vez de las instrucciones de Dios, en vez de seguir el GPS de la palabra de Dios y el Espíritu Santo en sus vidas. Así que ayer estuvimos viendo la importancia de seguir a Jesús y de ir donde Él nos diga y no donde nosotros pensemos que es lo mejor. Dios quiere trazar un camino para tu vida para que llegues a ser aquello que Él soñó que fueses. Y tantas personas han perdido su propósito y no han sido capaces de llegar a aquello que fueron creados porque no han querido seguir el Google Maps, las instrucciones y lo que Dios les pedía. Y uno de los problemas más grandes, yo creo, por los que no conseguimos llegar a eso, es porque nuestra cultura es una cultura de comodidad. Y tenemos que luchar contra esa comodidad. ¿Sabéis? En esta cultura que impera, veíamos el primer día que es una cultura de autodefinición. Yo digo lo que creo que soy. Y Dios te dice: no, tienes que ser lo que yo digo que tú eres. También es una cultura de conformismo, que te conformes con ser lo que el mundo te diga, y Dios te llama a mucho más. Dios te llama a que puedas tener claro quién es Dios y que tu destino lo marca Él. Ahora también vivimos en una cultura de la comodidad y del hedonismo, egocentrismo, en el que tú eres el centro. Tú eres el que tienes que sentirte bien, realizado, y todo eso nos lleva a que buscamos el placer, pero al final
nunca lo encontramos del todo. Buscamos la felicidad y siempre se nos escapa de las manos, porque no somos conscientes que la felicidad depende de Dios mismo, que es nuestro creador. Así que hoy vamos a estar hablando contra la cultura de la comodidad que impera en nuestro reino de las tinieblas que tenemos alrededor y buscar la dirección divina para saber qué es lo que quiere de nosotros. Básicamente lo que necesitamos es santidad y sacrificio. Y como os digo, me gustan las ilustraciones y creo que en nuestro móvil tenemos el speed test que nos recuerda si hay conexión y en esa analogía vemos si hay una conexión con Dios y cómo de cerca estamos de la fuente, del wifi, de ese Dios que quiere tener una relación muy íntima con nosotros. Ayer veíamos el Google Maps y cómo tenemos que estar siempre mirando, recalculando y viendo si estamos siguiendo la voluntad de Dios o no. Y hoy os quiero hablar de la batería. ¿Podéis sacar el móvil un momento, por favor, los que lo tengáis? ¿Cuánta batería tenéis? Vamos a hacer un concurso. ¿Quién tiene aquí el 100% de la batería? ¿100%? Yo lo intenté esta mañana cargar a tope, 89%. ¿Quién tiene más que yo? 89. No, 91, ¿quién da más? 99, ¿quién? Muy bien, felicidades, eso sí nos toca el móvil. ¿Alguien tiene un 100? Bueno, 99. Oye, ¿no os ha pasado que queréis salir de casa y veis que tenéis un 6 o un 8, un 10% y salís nerviosos? La batería es algo que nos preocupa. Queremos tener batería en el móvil. ¿Por qué es tan importante tener la batería en el móvil? Porque si se muere la batería, el móvil se convierte en un pisapapeles. ¿No vale? Para nada. Dicen, tío, déjame un momento que voy a llamarme, estoy sin batería. Ahora mismo tengo un bulto en el bolsillo, pero no sirve para nada. Pero la batería representa que mientras que haya batería, el móvil puede seguir funcionando. Ahora tú imagínate una persona que se dedica solamente a tener el 100% de batería, pero el móvil no lo usa para nada. ¿Para qué quiere el móvil? ¿No? Eso es como el que tiene el protector de pantalla todavía que viene con el original, todo lleno de burbujitas, ¿verdad? Ya ni ve bien la pantalla, pero quiere tener todavía el original. Y le dices, quítalo, que no ves bien. Dice, no, es que se me raya. Dice, si ya vives con él como rayado, ¿no? Ya, quítalo y ve bien. Pues cuando tú no quieres gastar la batería del móvil pensando que quieres tener mucha batería, no estás entendiendo para qué sirve la batería. La batería sirve para darle uso. Y si no la usas, ¿de qué te sirve tener batería? En esta analogía, yo quiero que penséis que vuestra vida, cuando nacisteis teníais el 100% de la batería. Vuestra vida es como la batería del móvil. Pero si os dedicáis a no querer gastarla, entonces podréis hacer muy pocas cosas, ¿verdad? Te dirán, oye, ¿me ayudas? No, es que se me gasta la batería, es que es mucho esfuerzo. Y es curioso porque en el reino de este mundo te dicen, ¿te cansa la gente? Ahora hay una expresión que dice, se me está acabando la batería social. No sé si lo habéis escuchado. Pero básicamente es que cuando estás cansado de gente, dices, ya no tengo más batería social. Ahora toca peli y manta, toca maratón de Netflix, porque ya me agobia la gente. El Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, la mayoría de su tiempo lo dedicó a las personas. Pero en esta sociedad hemos cambiado tanto que cada vez estamos menos con las personas y estamos más con las cosas, las pantallas y aquello que nos produzca placer a nosotros. Una persona te puede agradar o no, pero un ordenador, ¿qué hace? Lo que tú le digas. Entonces, la gente más egoísta al final prefieren tratar con máquinas que con personas. Tú, en vez de jugar con tu hermano, tú juegas con tu hermano y tu hermano te contradice y te hace trampas al parchís. Y dices, no, que has contado mal. Pero tú juegas contra el ordenador y ahí no hay trampa ni cartón. Y dices, yo prefiero jugar con un ordenador que con mi hermano, que es un tramposo. Y decides que ya no quieres a la gente, prefieres las cosas, las máquinas. Y el diablo lo que está haciendo en esta sociedad, aparte de aislarnos de la creación, claramente apunta a Dios, nos está aislando ya de su creación más valiosa, que son las personas. Antiguamente, la gente de vuestra edad, ¿sabéis lo que hacían? Estar con gente. Lo que hacían era estar con gente. ¿Y sabéis con lo que estáis vosotros?
Estáis con pantallas muchísimo tiempo. Y lo que sucede es que estáis perdiendo la capacidad muchas veces de relacionaros. Y tenemos que ser conscientes de para qué nos creó Dios. Y si nuestra identidad es ser hijos de Dios, tenemos que buscar a otros hijos de Dios, relacionarnos. Y si de verdad Dios quiere que estemos en su mies, en su labor, ¿para qué vamos a estar todo el día perdiendo el tiempo? Pero vivimos en una sociedad que al final dice, ¿qué es lo cómodo? Lo cómodo es levantarte y que ya el robot aspirador te haya aspirado tu casa. Lo cómodo es que solo con decirle a, ¿cómo se llama la máquina que hay en tu casa? Alexa, ¿no? Le dices, Alexa, ponme música. Alexa, hazme esto. Alexa, hazme lo otro. Y finalmente te quedas ya con la cosa de mandar y luego dices, mamá, tráeme los calcetines. Mamá, tráeme no sé qué. ¿Sí o no? Y nos convertimos en gente egoísta y que solo estamos preocupados de nosotros mismos. Es así. Y lo que sucede con esto es que se está creando una sociedad de personas sumamente egoístas. Y no mires a tu derecha o a tu izquierda, eres tú el egoísta. ¿Cuándo es la última vez que tú le has preguntado a tus padres, ¿estás cansado? ¿En qué ayudo? Porque vivimos en una sociedad de mucha comodidad. Y sabes, una vez escuché una predicación que empezó con una anécdota o con una ilustración. El predicador empezó en un sofá y puso en una pizarra, quiero hablaros de algo muy bíblico, la comodidad. Y puso comodidad. Y dijo, eso es lo que Dios quiere. Y empezamos todos a quedarnos un poco sorprendidos. Y conforme iba predicando, parecía que estaba diciendo alguna barbaridad, hasta que cogió la palabra comodidad y la partió en 3. Y dijo, comodidad. Venía a decir que igual que Jesús dio, nosotros también tenemos que dar. Pero a mí se me quedó grabado, dije, hay que intentar huir de la comodidad, porque cuando tú estás siendo un comodón, cuando tú estás siendo un vago, estás yendo en contra del propósito para el que fuiste creado. Vivimos en un país que nunca ha tenido una reforma. Hemos sido un país contrarreformista, pero los reformadores descubrieron que el trabajo dignificaba a las personas. Y descubrieron que el trabajo no era, como se nos había dicho, un resultado de la caída. Hay gente que dice, como Adán y Eva pecaron, pues entonces por eso existe el trabajo. No, lo que existe es el cansancio por causa del pecado. Pero antes de que cayeran, Dios ya le dijo a Adán que labrase el huerto y lo cuidase. ¿Y eso qué es? Un trabajo. Lo que vino con la caída es el sudor, los espinos y la dificultad profunda para labrar la tierra. Pero antes de la caída ya existía el trabajo. ¿Y Dios para qué te ha creado? Adán y Eva los puso a procrear, a llenar la tierra, a sojuzgarla, a trabajar la tierra, a cuidar de los animales, a enseñorearse y ser los dueños de la creación. Y Dios quiere que tú seas un trabajador. Lo que pasa es que hoy en día nos hemos dedicado a trabajar demasiado para nosotros mismos y parece que trabajar para otro es de pobres, es de tontos. Pero Dios quiere que trabajemos en su reino y quiere que seamos personas esforzadas. ¿Y este mundo qué nos va a decir? Nos va a decir, vive una vida cómoda, que trabaje otro. Y alguien dijo una vez, lo más importante en la vida es pensar con esta para llenar esta sin agachar esta o algo así, ¿no? Y a mí se me quedó grabado y hay gente que parece que se lo toma muy en serio porque no les ves que trabajen mucho. Pero la vida cristiana no puede ser así, porque Dios puso a Adán a trabajar en el huerto del Edén antes del pecado y Dios quiere que tú seas una persona trabajadora. Mi madre, cuando vivíamos en Murcia, decía, ¿qué trabajadores son aquí? En Jumilla, concretamente, se da mucho vino y la viña requiere de trabajos duros. Veníamos de Salamanca, donde se trabaja todo con el tractor, los arados, no se toca el campo, pero la viña requiere de tener que podar, agacharse, vendimiar, trabajo duro. Y decía, qué duros, qué trabajadores son esta gente. Pero había muchos que eran muy buenos trabajadores, pero que no eran buenos cristianos. Y mi madre nos decía, yo no quiero que estéis pensando solo en ganar dinero, quiero que seáis buenos cristianos. Pero también nos decía, se puede ser un buen trabajador y no ser cristiano, pero no se puede ser un buen cristiano si no eres un buen trabajador. Piénsalo,
Se puede ser un buen trabajador y no ser cristiano, pero no se puede ser un buen cristiano si no eres un buen trabajador. Y eso aplica a vuestros estudios. No, yo voy a ser misionero, pero no apruebo nada. Tu trabajo ahora es estudiar. Y si no estás estudiando, posiblemente tampoco vas a ser un buen trabajador ni un buen misionero. Porque ahora mismo lo que te toca demostrar es que dejas tu comodidad, te pones a gastar tu batería, no la batería del móvil, no la del iPad, no la de la Play, no la de la Switch, te pones a gastar tu batería y te pones a servir. Y todo esto me lleva a pensar en que una batería sin usar es que no se ha gastado. Es de perogrullo, pero es así. Y una batería no fue creada para mantenerse llena, fue creada para gastarse en aquello para lo que fue diseñada. Y esto, si lo aplicamos a nuestra vida, tú no fuiste creado para no hacer nada, para estar a la Bartola, pasarlo muy bien y disfrutar. Fuiste creado para gastarte, para invertirte en aquello para lo que Dios te ha diseñado. No sé exactamente para qué te ha diseñado el Señor, lo tienes que descubrir, es parte de tu identidad y de tu llamado. Pero esto me lleva a pensar en Daniel. Daniel y sus amigos, y ahora entramos en materia y vamos a Daniel capítulo 1 y al 3, ellos fueron elegidos de entre muchos jóvenes por ser personas que partían de una base. Ellos eran personas que claramente eran especiales y eran trabajadores y eran estudiosos. Fijaos lo que dice Daniel capítulo 1. Versículo 3. Daniel 1:3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Cómo eran Daniel y sus amigos? No estaban de botellón, si no, no los hubieran cogido. Eran gente que estaban esforzados y posiblemente los buscaron en las bibliotecas y en los sitios donde se estudia y donde se crece. Y esto me hace pensar que Daniel y sus amigos claramente sabían que tenían que ser esforzados. Ahora, si seguimos, vamos al capítulo 3, vamos a ver entonces qué tiene que ver todo esto con el coste de seguir a Jesús. Cuando ellos deciden que van a guardar su identidad como judíos, como hebreos, y que no quieren contaminarse, y dicen, no, nosotros somos judíos y no vamos a perder nuestra identidad, queremos no tomar de la comida del rey y vamos a mantenernos puros, Dios les vindica y dice que a los 10 días, ¿qué sucedió? Que ellos estaban mucho mejor que los demás. Ahora, en el capítulo 3 vemos una historia que es un poco diferente, porque lo que sucede es que Daniel no aparece, no sabemos si estaba en otro lugar, pero los protagonistas aquí son sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Conocéis la historia, creo que no hace falta que leamos todo el capítulo 3, pero básicamente Nabucodonosor se viene muy arriba, como está viendo que su imperio se extiende tanto, se cree el dueño y señor de toda la tierra conocida y entonces hace una estatua de casi 30 metros de alto y dice, todo el mundo va a tener que adorar a esta estatua. Y después de mucho tiempo de trabajo, de terminar la construcción, dice, vamos a leer ese versículo 15, Daniel 3:15, dice, ahora pues, bueno, eso es la segunda parte. Vamos a la primera, que es el versículo 4. Dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces, lo que sucedió fue que cuando sonaron todos los instrumentos, todo el mundo se arrodilló delante de esa estatua. Todo el mundo, menos 3 personas, Ananías, Misael y Azarías.
Y el castigo no eran 2 bofetones de su profesora. El castigo era morir quemados. No sé si alguna vez os habéis quemado, pero duele mucho. Y morir quemado debe ser horrible. Y ante ese temor, yo estoy seguro que más gente no querían arrodillarse, no les apetecía. Pero todo el mundo sucumbió y todo el mundo se arrodilló, incluidos muchos judíos que le dijeron, ¿qué quieres? ¿Arrodillarte o muerte? Y dijeron, bueno, pues arrodillarme. Pero Ananías, Misael y Azarías dijeron, no vamos a ser judíos solo en lo bueno, hay que ser también en los momentos difíciles. Y no se arrodillaron. En un principio parecía que no había pasado nada, pero dice que en el versículo 9 le dijeron, Rey, para siempre vive. Versículo 10. Tú, oh rey, has dado una orden que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore a la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y ahora sí, dice el versículo 14, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sucediese, si no nos librase, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vaya respuesta valiente que tuvieron estos chicos. Le dicen, mira, ahora ya no eran adolescentes de vuestra edad, habrían pasado unos años, eran ya unos jóvenes valientes. Y dicen, mira, nuestro Dios nos puede librar de tu horno de fuego. Pero si no lo hiciese, pues estamos dispuestos a morir. Estamos dispuestos a morir. Cuando tú ves a alguien que está dispuesto a morir por algo, dices, esa causa tiene que ser importante. Pero hay mucha gente loca por ahí, ¿eh? Hay gente que está dispuesta a morir por una religión falsa. Hay gente que está dispuesta a quemarse vivo por una causa. Entonces, no siempre el hecho de que alguien esté dispuesto a morir por algo da validez a ese algo por lo que la gente está dispuesta a morir. Pero cuando alguien está dispuesto a morir, cuanto menos atrae a la sociedad. Por eso la gente a veces hacen barbaridades para llamar la atención sobre sí mismos. Pero sí que es verdad que cuando algo estás dispuesto a morir por ello, también tendrías que estar dispuesto a vivir por ello también. Y estos chicos vivían para Dios y estaban dispuestos a morir por su causa. Y lo que sucedió, todos lo sabéis, es que cuando los meten en el horno de fuego, Nabucodonosor está esperando ver cómo se hace primero como pollo, luego finalmente ya se convierte en una masa y finalmente quedan ahí los huesos calcinados. Era cruel. Estamos acostumbrados a verlo en las viñetas de las Biblias ilustradas, pero imagínate por un momento quemar a una persona viva. Los gritos que puede llegar a pegar una persona. Pero estaban dispuestos a hacer esa crueldad solo por no adorar a la sociedad imperante. Y la sociedad que impera se supone que es una sociedad
la que vivimos, tolerante, una sociedad que quiere lo mejor, la empatía. Y la realidad es que cuando tú vas en contra del mundo, cuidado, porque están dispuestos a verte, les encantaría verte sufriendo lo más grande porque no les gusta que les contradigan. Nabucodonosor representa el humanismo que hay hoy en día. Se puede adorar a todo menos al Dios vivo y verdadero. Y aunque intentes hacerles ver que Dios es mucho más grande que su estatua y que lo que ellos te proponen, ellos no van a querer escuchar. Porque va a pasar como cuando en Éfeso Pablo intentó predicar. Dice que algunos se convirtieron, y un tal Demetrio que vendía estatuillas las tiró, se convirtió, pero dice que enseguida empezaron todos a gritar y a decir: ¡grande es Diana, diosa de los efesios! Y entonces Pablo intentó razonar con ellos, pero ¿sabéis lo que hacían ellos? Gritaban más fuerte: ¡grande es Diana, diosa de los efesios! Y vivimos en una sociedad que te dice cosas que a la vista está que son falsas, van en contra de la creación, van en contra de la naturaleza, van en contra de la ciencia, y dices: oye, ¿podemos sentar a razonar? Pero ¿sabes lo que hacen ellos? Gritan más fuerte: grande es Diana, diosa de los efesios. Y esas mentiras que nos están intentando meter en cuanto a la identidad, en cuanto a la religión, que todo vale, el relativismo, cuando tú levantas la mano para intentar razonar, no quieren razonar. Lo que hacen es que gritan más fuerte. Y si hace falta, te queman. Y eso ha pasado en España. Hubo un tiempo en el que en España se hacían autos de fe. Y a las personas que no querían creer en la religión dominante, se les quemaba vivos. Lo mismo que se hizo con Daniel y sus amigos se ha hecho aquí en España. Y para vergüenza de los españoles tenemos que decirlo. Y hubo un hombre que era colportor, se llamaba Julián, le llamaban Julianillo. Y este hombre vendía Biblias y murió en un acto de fe. Pero antes de morir, ¿sabéis lo que hizo? Escondió un Nuevo Testamento en el monasterio de Santiponce. ¿Y sabéis quién lo encontró? Casiodoro. ¿Y sabéis lo que hizo Casiodoro? Lo tradujo al castellano. Y por eso muchos de vosotros hoy en día en vuestra Biblia pone Reina Valera. Reina es Casiodoro, Casiodoro de Reina. Y después en Suiza, Cipriano de Valera mejoró la traducción. Y por eso nuestras Biblias, muchas de ellas se llaman Reina Valera. Pero este hombre, por preservar la palabra de Dios, murió en un auto de fe. Y hay personas que han muerto para que tú hoy tengas tu Biblia. Y a veces dices: bueno, se me ha roto, me compro otra. La tengo ahí, ni la leo. No valoramos el precio, el costo que otros han dado. Y Daniel y sus amigos sabían lo que costaba seguir a Dios, porque ya habían visto a otros profetas sufriendo, habían visto a su nación que por alejarse de Dios estaba como estaba, Jerusalén sitiada, sufriendo su pueblo, y ellos dijeron: nosotros también podemos sufrir si hace falta por Dios. Y lo hicieron, fueron valientes, y son un ejemplo para ti y para mí. Pero sabes, hay una historia en el Nuevo Testamento, aparece en varios evangelios, que es la historia del joven rico. El joven rico es justo, yo creo que lo contrario de Daniel y sus amigos. En un principio parece que se parecen las historias, porque era un chico ejemplar como Daniel y sus amigos. Fijaos lo que nos dice Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Viene un hombre ante Jesús y parece que está interesado de verdad en sus enseñanzas. Me estoy dando cuenta que no sé a qué hora empecé, pero voy fatal de tiempo. Le dice: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Estamos en el 19. Y le dice en el 20: los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Era como Daniel y sus amigos, ¿no? Había guardado los mandamientos. Y Jesús no se dedica a contradecirle, pero como conoce el corazón, le dice: aún te falta una cosa. Suponiendo que todo esto lo hayas hecho, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y se fue triste porque, claro, con dinero se vive muy bien.
Con dinero tienes comodidad. Con dinero lo tienes casi todo arreglado en esta vida. Y mucha gente va tras el dinero porque el dinero te da una comodidad muy grande. Normalmente la gente no quiere el dinero por el dinero para tener una habitación llena de dinero como el tío Gilito, que ya no sabéis ni quién es, pero es de cuando en mi época era el tío del Pato Donald, ¿no? Pues la gente no ama normalmente el dinero por el dinero, sino toda la comodidad que ello conlleva. Y muchos de vosotros con el dinero pues es con lo que lleváis la ropa de marca con la que chuleáis delante de vuestros amigos, aunque vuestra madre a lo mejor tenga que limpiar escaleras. Pero lo cierto es que vosotros también sois como esta persona. Este hombre no es tanto que amase las riquezas, que sí, pero se amaba demasiado a sí mismo. Y dice, tienes que amar más a Dios que a ti mismo o aquello que anhelas. Entonces, ¿quieres demostrar que amas a Dios? ¿Quieres heredar la vida eterna? Vamos a ponerte a prueba. Véndelo todo, dalo a los pobres y ven y sígueme. Se prefirió a sí mismo, dijo, es que se vive muy bien siendo rico. Quedarse pobre por ti va a ser que no. Y se negó a seguir a Jesús. En cambio, Daniel, siendo uno de los príncipes posiblemente de Israel, una persona reconocida, estaba dispuesto a perder su estatus. Ananías, Misael y Azarías, los tres eran gente influyente y podían perderlo todo. Pero dijeron, me da igual porque yo amo a Dios y no puedo adorar a otro que no sea Yahvé, que no sea el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y estos jóvenes fueron mucho más valientes, pagaron el precio y Dios los vindicó. ¿Cómo termina la historia? De repente Nabucodonosor dice, yo eché 3 y resulta que hay 4 y uno de ellos tiene apariencia de hijo de hombre, una apariencia muy especial y posiblemente era Jesús mismo preencarnado y protegiéndoles. Y qué precioso es ver que Dios nos protege cuando de verdad estamos dispuestos a sufrir por Él. Pero, ¿sabéis? Aquí no estamos hoy para hablar de lo bueno que fue Daniel ni sus amigos, no estamos para solo aprender de ellos. La Biblia nos dice que el Antiguo Testamento y estas cosas se escribieron para que aprendiésemos de ellas. Entonces, claro que podemos seguir el ejemplo de los héroes de la fe, pero siempre tenemos que pensar que nuestro mayor ejemplo, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Y me gustaría hoy hablaros del coste, del precio que tuvo que pagar Jesús. Jesús pagó un precio altísimo. Estamos muy acostumbrados a que el Evangelio todo gire en torno a mí. Entonces Jesús vino a salvarme a mí, pero no miramos desde el prisma o desde el lado de cómo lo vivió Jesús. Pero imagínate por un momento cómo tenía que estar Jesús en el cielo. Qué comodidad para Jesús tiene que ser estar todo el tiempo escuchando a los ángeles, alabándole a Él, los ancianos, los seres vivientes, los querubines, los serafines, todo el universo, las estrellas, las galaxias, adorándole a Él. Todo adorándole a Él. Todo se trata de Jesús en el cielo. Pero ve que la humanidad se pierde. Y en una conversación en la Trinidad, nos dice el libro de Hebreos que Él dice, estoy dispuesto a morir. Yo estoy dispuesto a ser el cordero, como en el rollo del libro está escrito de mí. He aquí, vengo Dios a hacer tu voluntad. Y en la eternidad, Él se ofrece a hacerse una criatura, como un hombre, formarse en la barriga de María, nacer. Pero es que el coste que pagó es mucho mayor de lo que pensamos. Porque si eres Dios, dices, voy a buscar la mujer con las caderas más anchas, que tenga ya 7, 8 hijos para que sepa bien cuidarme, ¿verdad? La mujer más rica para que tenga la mejor cuna, el mejor lugar. Pero Jesús decide nacer de una muchacha que nunca antes había tenido hijos, que no sabía ni cambiar un pañal. Y dice, bueno, nacerá en Roma, ¿no? Que es donde nacerá en Estados Unidos, que es donde está la pasta. No, nace en Somalia, nace en Belén de Judea, que en aquel momento era un sitio que nadie sabía casi ni que existía. Fíjate que no se acordaban ni lo que decían las profecías, porque Belén era un pueblucho. Pero no solo eso, sino que en vez de anunciarlo en el cielo con grandes señales, no se hizo un gender reveal,
Nada. Lo único que pasó fue que unos pastores, que nadie se acordaba ni de los pastores, recibieron una visión celestial que decía: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero es que cuando nace, se le considera un hijo de fornicación. Porque como María era virgen, decía, a saber si esta nos ha acostado por ahí con alguien. Y aun siendo mayor, los fariseos fueron tan malos que le acusaron de eso, que había nacido de fornicación. Y cuando estuvo en esta tierra, las personas que más sabían de Dios, los pastores, los que iban a las conferencias y todo eso, lo menospreciaban. Y tuvo que predicar siempre en los montes, en las barcas, etc. Y alguna vez que se le ocurrió predicar en alguna iglesia, una sinagoga, una vez lo querían tirar, lo querían despeñar, porque les dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros, porque el reino de los cielos se estaba acercando. Pero es que encima él se despojó de muchas cosas. No sabemos exactamente a qué nivel llegó ese despojo, pero lo que sí que sabemos es que él tomó forma humana y tuvo que sufrir frío, cansancio, tuvo que ver cómo personas le trataban mal, tuvo que ver las injusticias. Como niño posiblemente se llegó a algún aguantazo, lo corrigieron sin que fuera su culpa porque él nunca pecó. Tuvo que aprender a hablar. El Dios del universo, la palabra hecha hombre, hecha carne, balbuceó y decía: gugu tata. Y tuvo que aprender a hablar, el que es la palabra encarnada. Es increíble, nos tendría que explotar la cabeza de pensar que Dios fue tan humillado de tener que aprender a hablar. Una de las cosas que más me humilla a mí es cuando voy a Estados Unidos y tengo que hablar inglés. Digo, madre mía, a ver cómo le cuento yo esto que es un poco difícil. Y te sientes como un niño pequeño intentando comunicarte. Así se sintió Dios. Y el creador del universo teniendo que obedecer a José y María. Haz tu cuarto, ayúdame en la carpintería. Y el Dios del universo, obedeciendo, dice que él aprendió obediencia. Claro que aprendió obediencia. El que siempre está, todo el mundo en el cielo, ¿qué quieres que hagamos por ti? Rindiéndole pleitesía, y llega aquí y tiene que aprender a obedecer. Y llega a una nación que está siendo subyugada por los romanos y tiene que pagar impuestos. Y se le ve diciéndole a Pedro: paga nuestros impuestos. Nos tendría que explotar la cabeza de ver cómo el Dios del universo se fue, como dice Filipenses, haciendo cada vez más humilde, humillándose. Y cuando ya parecía que no se podía humillar más, deja que le traicione un amigo, deja que lo prendan, demostró por un momento su poder. Y dice que cuando fueron a buscarle: ¿a quién buscáis? A Jesús. Y cuando dijo: yo soy, dice que todos cayeron a tierra. Pero él se abstuvo de ejercer su poder y dejó que le crucificasen. Imagínate el creador del universo riéndose de él, llevándole, cargando un madero. Llegó un momento que el que sostiene el mundo con su mano estaba tan cansado y con los latigazos no podía ni con el madero. Y Simón de Cirene, del norte de África, tuvo que cargar la cruz. Yo no sé cuánto amas tú al Señor, pero yo me crié en un hogar cristiano y tengo que confesar que para mí la historia de Jesús en la cruz era como tan común, que nunca había visto cuánto sufrió Jesús. Y hubo mucha gente que criticó la película de la Pasión de Cristo, porque es verdad que da la impresión de que le quitan la vida. Y Jesús, nadie le quitó la vida, Él la puso. Pero a mí me sirvió, porque yo en el cine, cuando veía los latigazos, lo que le hicieron, no solo eran las palabras del domingo, que siempre hemos escuchado, sino que yo veía al que me ha creado, Él tuvo que comprarme otra vez y tuvo que sufrir en una cruz por mí. Él podía haber dicho: ¿cuánto cuesta la vida de Israel? Yo la pago. Pero es que el diablo dice: no, es que todos me pertenecen. Si tú te portas mal y te tienen que castigar sin recreo, y yo te amo, digo: venga, pues
que salga al recreo, yo me quedo en su lugar. Pero yo como hombre solo puedo ponerme en lugar de uno. Si se portan mal ya estos dos, Moisés, por ti ya no puedo, yo solo me puedo poner por él, pero por ti ya no, porque yo solo puedo sustituir a uno. Y dice Romanos que apenas morirá un justo por otro. Pero ¿quién podía pagar por cada uno de nosotros? Si Dios es Dios, nadie le podía matar. Por eso se hizo hombre, para poder morir. Pero cuando Él puso su vida por mí, si Él hubiera sido un hombre, solo podía morir por otro hombre. Una vida por otra vida. Pero como Él tiene una vida eterna, entonces Él se presentó y le dijo el diablo: todas estas almas, millones y millones, me pertenecen porque han pecado. Y Jesús diría: es verdad, la paga del pecado es la muerte. Pero entonces Jesús dijo: yo pago por la vida de Israel. Y todavía le quedaba vida, porque Él tiene una vida eterna. Y pago por la vida de esta persona. Y le quedaba vida. Y por la de esta también, y por la de esta. Y finalmente, cuando pagó por las vidas de todos aquellos que iban a creer en Cristo Jesús, cuando la muerte finalmente, dice la Biblia, que no le pudo retener. Y cuando Él resucitó, lo que había hecho, ¿sabéis lo que era? Como en la película de las Crónicas de Narnia. Aslan había muerto por Edmund y Edmund quedaba libre. Ya no había castigo para el traidor. Y tú eras ese traidor y yo era ese traidor. Pero Cristo murió en la cruz y pagó el precio. Pero el precio que pagó es altísimo. El creador del universo, entre cielo y tierra, y sus criaturas burlándose de él. Y encima retándole: si eres hijo de Dios, baja y creeremos en ti. Y Jesús, ¿sabes lo que hizo? Callado, no abrió su boca, como un cordero. Por eso ahora, si te has convertido, ¿qué tienes que hacer? Primero bautizarte, porque bautizándote lo haces públicamente y dices: lo que Jesús no dijo en la cruz, lo digo yo ahora. Jesús estaba muriendo por mi culpa y gracias a Él yo ahora soy libre, soy salvo, tengo vida eterna. Nosotros proclamamos lo que Él no dijo en la cruz. Pero después ponte a predicar, porque lo que tienes que decir es que si eres un hijo de Dios, como hemos visto, amado y del que está orgulloso, es gracias a que Cristo pagó en la cruz y te rescató para que no seas un hijo de las tinieblas y seas un hijo de Dios. Y si tienes un propósito es porque Cristo te valoró tanto que murió en una cruz por ti. Y cuando entendemos lo que Él pagó, eso nos lleva a nosotros también a estar dispuestos a pagar el precio. Las personas que se convierten solo por miedo al infierno son evangélicos. Pero las personas que se dan cuenta cuánto les ha amado el Señor y ya no solo se arrepienten para no ir al infierno, sino que dicen: sería un desagradecido si yo no sigo a aquel que ha pagado por mis pecados y me ha dado una vida nueva, me ha perdonado y ya no tengo una condenación eterna. Esos son los verdaderos cristianos. Y yo no quiero que seas solo un evangélico, que cuentes como uno más en tu iglesia. Yo quiero que seas un seguidor de Cristo, que le sigas por amor. Y que no estés esperando nada: Señor, si hago, ¿qué me das? Dios ya no te tiene que dar nada más. Todo lo que te des de gracia. Pero tendrías que estar agradecido porque ya ha hecho que la salvación sea posible. En una ocasión, un director de campamento, en tono de humor, le dijo a la cocinera: bueno, no te pagamos porque Dios te pagará mejor. Y ella se enfadó casi, le miró muy serio y dijo: a mí Dios me ha pagado ya todo lo que me tenía que pagar. Y es verdad. Tendríamos que decir: ¿cuánto ha pagado el Señor por nosotros? Y yo te digo, si Dios ha hecho tanto por ti, Daniel y sus amigos estuvieron dispuestos a pagar un precio alto. Ananías, Misael y Azarías les dijeron: estatua o muerte. Y dijeron: muerte. Queremos seguir al Señor, no queremos caer en la idolatría. Amamos mucho más a Dios que nuestra propia vida. Pero es que Cristo Jesús hizo mucho más y se merece todo de nosotros. Y cuando yo era jovencillo y entendí todo esto, yo le dije: Señor, si la historia de la Biblia es la historia del amor de Dios hacia el hombre, yo quiero que mi diario sea la historia de un hombre que ama a su Dios. Piénsalo, si la Biblia es la historia de Dios, del amor de Dios hacia el hombre, yo quiero que mi diario, no sé si vosotros escribís diario, supongo que no, porque eso ya se está perdiendo, pero yo quiero que mi diario sea la historia del amor de un hombre hacia su Dios. No habría nada más bonito en mi vida
que Dios sepa cada día que yo le amo y que estoy dispuesto a cualquier cosa por Él. Nos encantan las historias de amor, pero no hay mayor historia que Dios nos amó tanto que dio su vida. Así que yo te animo a que esta frase, que cada X tiempo la rescato de mi diario, la tengo en foto y la recuerdo, digo, no quiero conformarme, no quiero caer en la comodidad. Yo no quiero decir, soy maestro, tengo 2 meses de vacaciones, me voy a ir de crucero. No digo que no puedas estar cómodo en algún momento, pero lo que tienes que hacer es dedicar tu vida a Cristo, porque si no serías un desagradecido con lo que Él ha hecho por ti. Y si le decimos al Señor, y voy terminando, Señor, te entrego mi vida, ¿qué es la vida? La vida es tiempo. Por eso cuando alguien vive poco dice, tuvo una vida muy corta, tuvo poco tiempo. Si tú le dices, Señor, te doy mi vida, y la realidad es que toda tu vida está en el fútbol, tus amigos, tus pantallas, y solo dedicas un ratito a leer la Biblia, a ir al culto los domingos, no le estás dando tu vida, estás mintiéndole. Y dice que los creyentes no decimos mentiras, las cantamos. Acabamos de cantar que con nuestro interior vamos a adorarle y la realidad es que muchas veces no lo hacemos. Sacrificarse no es solo recibir una bala. A veces, yo que soy casado, lo más épico que podría hacer por mi mujer sería que alguien le va a disparar y yo hago y me pongo en medio y muero por ella. Pero mi mujer no me pide eso y posiblemente nunca me tenga que poner entre medias de la bala y mi mujer. Pero a mi mujer sí le gusta que me sacrifique por ella, ¿no? Yo soy el rey del amago. ¿Sabéis lo que es el amago? Yo cuando estamos comiendo digo, y falta el ketchup. Hago como que me levanto, pero como ya se levanta mi mujer, me vuelvo a sentar. Hasta que ya me descubrió y se queda así. Venga, levántate, levántate. Pero si decimos que estamos dispuestos a una bala y luego no eres capaz ni de hacer la cama, pues tu mujer dice, me parece que me estás mintiendo un poquito. Tienes que revisar tu corazón, cuánto me amas de verdad. Porque en el hipotético caso, a lo mejor estarías dispuesto. Y los hombres somos así, ¿eh? Y sobre todo por chulería, al final, algunos mueren. Pero luego en el día a día, cuando de verdad hay que sacrificarse en cosas pequeñas, no queremos. ¿Qué es esto? El Señor Jesús, antes de ir a la cruz, estuvo dispuesto a sacrificarse y siendo el creador del universo le lavó los pies que ninguno lo había hecho. Y a lo mejor tú dices, yo quiero ser misionero con palabra de vida, porque a lo mejor te mola el rollo. Dices, va, qué guay, ¿no? A mí me dan una camiseta de staff. Pero Dios quiere que empieces de una manera muy sencilla, sirviendo sin que te vea nadie, por amor a otras personas. Y yo creo que en varios textos de la Biblia, Lucas capítulo 9 o incluso en Marcos capítulo 8, nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y muchas veces el negarse a uno mismo es, en vez de quedarse hablando con los monitores, jiji, jaja, coges, te niegas a ti mismo y te pones a servir. Empiezas a pagar el coste y cada uno de nosotros sabemos qué cosa nos cuesta más. En mi caso es el trabajo práctico. Prefiero ponerme a hablar, tocar un poquito la guitarra, pero a veces toca servir en aquello que no te gusta. Y cuando haces algo que no te gusta, pero dices, Señor, lo estoy haciendo para ti, estás negándote a ti mismo. Y Dios se complace porque ve que hay personas que imitan a Cristo en eso. Cristo no quería ir a la cruz. Cristo en el Getsemaní le costaba ir a la cruz, pero dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que os animo a que en vuestra casa, cuando lleguéis, no solo le digáis, mamá, estoy dispuesto a dar mi vida por ti, sino que hagáis pequeños sacrificios que demuestren que amáis al Señor y que el Señor está transformando cada vez más vuestras vidas y que estáis dispuestos a pagar el coste. Pero termino con el coste más especial, que es cuando tú estás dispuesto a predicar de Cristo, cueste lo que cueste. Invertimos en aquello que amamos, invertimos tiempo, dinero y esfuerzo. Cuando tú quieres a una chica, no te importa pagarle el cine, ¿verdad? No te importa dedicar mucho tiempo con ella, no te cuesta esforzarte porque la amas. Cuando tú amas a Dios, ¿qué es lo que le tienes que dedicar? Tu tiempo, tu vida,
tu dinero, tus recursos y tu esfuerzo. Si no, no le estás amando de verdad. Y termino con la historia de Jim Elliot, que muchos de vosotros conocéis. Yo tengo el privilegio de que uno de los que estudió con él fue como mi abuelo y estuvo de misionero con nosotros en Murcia. Y tanto influyó la vida de Jim Elliot en él, que finalmente él, siendo jubilado, dijo, ahora que soy jubilado, me hago misionero. Y con 60 y pico años aprendieron el idioma, no en Murcia como querían. Se habla tan mal, no sé dónde estarán. En Murcia se habla tan difícil y cortan todas las palabras que le dijeron, como no os vayáis a Salamanca, no aprendéis el castellano de verdad. Vinieron a Salamanca, vivíamos allí y nos animaron a ir a Murcia con ellos y fuimos allí. Pues Roberto, Bob Sawyer, Roberto y Loida, misioneros americanos, él conoció personalmente a Jim Elliot y la muerte de Jim Elliot fue súper traumática para él, pero a la vez fue un fruto precioso que le llevó a decir, yo también quiero dar mi vida por el Señor. ¿Y qué dio Roberto? Pues los últimos años de su vida los dio en España y ayudó a que haya una iglesia en Jumilla. Por amor a Dios, viendo que otros daban también de lo suyo. Y esto me hace recordar el día de ayer, cuando Eliseo a un muerto, le tiraron un muerto y revivió porque dice un texto que aún de muerto todavía podemos dar ejemplo. Y claramente Jim Elliot lo hizo. Y os cuento rápidamente la historia, yo creo que casi todos la conocéis, pero cuando Jim decidió que quería ser misionero, se dio cuenta de que había una tribu, los Waorani, en Ecuador, que eran gente que no conocían de Jesús, y él se esforzó mucho por aprender de toda su cultura. Y ellos pensaban que a base de darles regalos con la avioneta, que ya los tenían ganados y que iban a poder compartirles el Evangelio. Y era así, pero sucedió, podéis ver una película que se llama El final del espíritu o A punta de lanza, y lo que sucede es que cuando ellos bajan, no se sabe muy bien el por qué, se sintieron un poco avasallados, atacados y no se andaron con chiquitas, bajaron del avión, levantaron las manos, no, venimos en son de paz, amigos. Pero ellos no entendían y los alancearon. Murieron. Y tenían niños pequeños. Y la mujer de Jim, que yo he tenido el privilegio de escuchar, ella dijo, ¿y qué vamos a hacer ahora? 5 viudas, ¿qué vamos a hacer? Y algunas de ellas dijeron, pues nosotros vamos a pagar también el precio, como nuestros maridos. Vamos a ir a aquellos que han matado a nuestros maridos y vamos a predicarles el Evangelio. Y hay fotos preciosas de bautismos en los que los asesinos, uno de ellos está bautizando a uno de los hijos. Y esto nos tiene que llevar a pensar que si nos conmueve pensar en un hombre que dio su vida, Jim Elliot, fueron más, Nathanael Saint y los otros 3, pero si un hombre estuvo dispuesto a dar su vida por una población y a día de hoy muchos conocen a Cristo, imagínate Cristo que dio su vida para que la humanidad entera le conozca. ¿No tendríamos nosotros que ir y predicar el Evangelio para que las personas le conozcan? En la tumba de David Livingstone pone, el amor de Cristo me constriñe, y dice claramente que le impulsa a predicar el Evangelio, y él fue por África. Y cada uno de nosotros tendríamos que tener el deseo de, si Dios ha enviado a su Hijo y si Jesús pagó un precio tan alto para que la humanidad sea salva, y dentro de esa ecuación yo tengo que ser el que sufra para que más personas le conozcan, tengo que estar dispuesto a pagar el precio. Nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, porque si Cristo nos ha salvado, el cielo está asegurado. ¿Qué más da lo que te hagan en esta tierra? Y es por eso que Jim Elliot dijo esa frase, no es un tonto aquel que entrega o que da lo que no puede retener para ganar aquello que nunca podrá perder. Si tienes la salvación, no tengas miedo de perder tu vida terrenal. Por eso Jesús dice que el que quiera ganar su vida, vivir a gusto, en su comodidad, todo eso, la perderá. Pero el que pierda su causa por causa de Cristo y del Evangelio, la ganará. ¿Tú qué eres? ¿De los que quieres ganarte bien la vida? ¿De los que quieres vivir en tu comodidad? ¿De los que quieres vivir bien, tener un buen sueldo, que te vaya bien, sirvientes, personas que te digan, jefe, ¿qué quieres que haga? Y que todo gire en torno a ti. ¿O prefieres decir, Señor, si tú me has salvado, yo quiero ser lo que tú quieras que yo sea? Y si tengo que pagar un precio, lo pagaré. Si el precio es que se rían de mí, estoy dispuesto. Si el precio es que me rechacen,
estoy dispuesto, porque tú hiciste muchísimo más por mí. Así que espero haberos podido transmitir lo que hay en mi corazón. Y en mi corazón hay una gratitud tan grande al Señor que le dije hace años que lo que me pida, lo voy a hacer. Pero se lo dije no porque leyese la frase y no haya leído la letra pequeña. Yo sé que seguir el Evangelio es difícil. He tenido problemas, muchísimos, pero Dios es el mejor pagador. Así que os animo a que podáis decirle, Señor, prefiero que no aplaudáis, que simplemente digáis, Señor, yo quiero pagar el precio. Y si tengo que sufrir por el Evangelio, que esté dispuesto. Es posible que si no evangelizas a tus amigos no tengas que pagar ningún precio. Pero si tú amas al Señor, empieza a manifestarlo públicamente. Aquí es muy fácil cantar, saltar, porque todos estamos en un ambiente cristiano, pero ahora ponte a evangelizar y recuerda a los demás lo que Cristo ha hecho en la cruz y vamos a ver cuánto se sufre. Pero si lo haces, merece la pena. Así que yo os animo a que inclinemos la cabeza, oramos y le decimos, Señor, si tú has pagado tanto por nosotros, ayúdanos a estar dispuestos a pagar el precio de ser fieles hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.